serias, más objetivas sobre la economía, que es el economista, profesor, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, CESO, Andrés Asiaín. Andrés, ¿cómo te va? Muy buenos días, Jorge Chamorro te saluda. ¿Cómo andás, Andrés? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo van? Bueno, ¿estás dando clases o ya terminaste? No, ya terminamos. Bueno, entonces hay que decir tarea ciclopia la que hemos pedido a Andrés, porque lo hemos hecho levantar temprano, porque como todo en CESO, trabajan hasta tarde, así que te agradecemos que te levantes temprano, Andrés. No hay problema, me levanté con los pajaritos. Bueno, lo que queremos es, que acá muchos oyentes te siguen, así que queríamos que nos hagas, qué sé yo, si llamar balances a ese nombre ridículo, la verdad que hacer un balance, pero decir cómo termina, en estos 3 años, cómo termina la economía de Macri, cómo crees que va a seguir. Bueno, me parece que el balance que uno puede hacer de la economía de Macri, por lo menos los 3 años que vamos, es que fue un ciclo muy corto de un proyecto basado en el endeudamiento y la atracción de capitales especulativos. Si queremos hacer la historia larga, podemos decir que Macri asume con una economía que deja el kirchnerismo, que si bien mantenía niveles de empleo altos, de producción, de consumo, una relativa distribución del ingreso, por lo menos un poco mejor para lo que es la triste historia argentina de cómo se distribuye. Se nos cortó justo. Bueno, ahí está, Andrés Asiaín. Bueno, mientras tanto, a ver qué dice Daddy Brieva. ¿Qué dijo Daddy Brieva? A ver, mi amigo Daddy Brieva. Haga lo que hagas y diga lo que digas cuando ya estoy al lado de algo tomado para el lado. Si digo qué lindo que es Santa Fe, Corral le pone plata. Si digo, Santa Fe no está tan lindo, y vos porque sos kirchnerista. ¿Viste? Diga lo que diga, la voy a cagar. Así que en realidad estoy decidido, tengo certezas, tengo convicciones. El mundo que estamos viviendo es para tomar partido, no es para quedarse, no hay terceras posiciones ni arroyos del medio. Hoy por hoy tenés que tomar partido de algún lado del otro para ganar por bastante. Recién escuchaba Corral y Angelini y todo eso. Digo, el que no gana 60-0 va a perder. El encolumnamiento es imprescindible tanto de un lado del otro, pero en realidad para tener un poder grande, el que no se encolumna la va a cagar. El que gana gobierna y el que pierde acompaña. Es una mentira tan grande y atroz. El que pierde se caga. Se van a tener que encolumnar todos de un lado y del otro para ganar por mucho y para tener un verdadero poder. Si no, tampoco se pueden hacer grandes cambios si no tenés poder. Bueno, ahí está la opinión de Daddy Brieva. Él obviamente jugado con Cristina y con el kirchnerismo, ¿no? Bueno, lo recuperamos, Andrés. Andrés, se cortó justo que estabas empezando a hacer el análisis de largo, digamos, del modelo. Sí, fue un ciclo tan corto que 2 segundos duró la conversación. Sí, bueno, lo que te decía, digamos, si uno hace un balance, el problema con el que asume el gobierno de Macri, podemos decir la verdadera herencia, pesada herencia, es que el kirchnerismo le deja al gobierno con un nivel de producción alto, una distribución de ingresos relativamente buena para la triste historia nacional, pero con el problema de la falta de dólares, ¿no? El cepo cambiario, la fuga de capitales, las bajas reservas. Y el gobierno Macri lo que dice, bueno, ante esta situación, la solución que encuentra es arreglamos con los fondos buitre y empezamos a pedir la plata prestada. Es un poco el resumen del programa económico, porque básicamente no hay otra cosa. Eso fue el programa económico del macrismo. Mientras empezaron a tomar créditos, montaron una bicicleta financiera para complementar eso con el ingreso de dólares especulativos. Esto tuvo, podemos decir, su mejor momento en la elección 2017, con la economía creciendo un poquitito, recuperando básicamente lo que había caído en 2016 y empezando a recuperarse, pero duró muy poco porque al poco de andar le cortaron el financiamiento internacional. Este año, después de la colocación en el verano de 9.000 millones de dólares, le dijeron basta, y cuando le dijeron basta en materia de crédito, empezaron los que habían venido a especular con Levac y otros activos financieros a salir corriendo de la Argentina, y se inició esa corrida que empezó en abril-mayo de este año, que derivó en una suba del dólar, pérdida de reservas, después en el acuerdo con el FMI, la imposición de una nueva suba del dólar, y lo que podemos decir, la etapa
de decadencia, de este ciclo cortito, especulativo, que lo empieza a sentir la gente en los bolsillos, porque cuando sube el dólar suben los precios, porque al no haber más financiamiento internacional empieza de vuelta la falta de dólares y entonces empiezan las políticas de restringir la economía, y estamos en esta última fase donde ya no hay crédito voluntario, no hay capitales especulativos que entran a Argentina, y lo único que hay es salvatajes de parte de entidades públicas, ¿no? Organismos internacionales como el FMI, swaps como los que da el Banco Central chino, para que Argentina evite el default y para que el gobierno Macri logre completar su mandato con una economía en plena caída y deterioro de la economía. Antes de ir a la economía real, ¿por qué el riesgo país no cede, Andrés? Bueno, eso tiene que ver con que el salvataje del FMI es un salvataje para el gobierno de Macri. Pero los que tienen bonos dicen, está bien, Macri llega a octubre sin defaultear gracias a los dólares del FMI. Pero después de octubre, ¿quién nos va a pagar? ¿No? Esa me parece que es la pregunta del millón, porque el acuerdo con el FMI deja un perfil de vencimiento de deuda, digamos que roza lo imposible. Los años más complejos, estamos cerrando los números, pero con vencimientos cercanos a los 40.000, 35.000 millones de dólares en 2022, 2023, sin fuente de financiamiento, uno piensa que es bastante cuesta arriba. De esa plata, más o menos 20.000 millones de dólares de los vencimientos son Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces, bueno, la perspectiva es esa, dice, bueno, sí, está bien, le dieron plata a Macri para que pague la deuda hasta octubre, pero después de octubre, ¿quién nos va a pagar? Esa es la pregunta de los que tienen bono, y como la respuesta es un silencio, entonces empiezan todos a querer vender los bonos que vencen después de octubre. Cuando uno vende un bono, baja el precio de este bono. Claro. Y cuando bajan los precios del bono, sube el rendimiento implícito, porque paga lo mismo que antes, pero lo compra más barato, entonces el rendimiento implícito sube. Y eso es lo que implica que el costo de financiamiento de la Argentina es cada vez más alto, ¿no? Porque los bonos, para conseguir un dólar, tenés que pegarle cada vez más, una tasa cada vez más alta, ¿no? Si estábamos que por $100, ponerle al año, nosotros teníamos que pagar hasta hace poquito $6, $7, $5, pagar como interés, ahora ya nos están pidiendo $15, ¿no? Básicamente el doble. Inviable. Y esto es lo que se llama que suba el riesgo país, porque aumenta el costo del cuánto tenemos que pagar los argentinos cuando pedimos plata prestada en dólares, en comparación a cuánto paga el gobierno norteamericano, que sería el país con riesgo país cero porque emite dólares. Sí, alguien que está en las antípodas de tu pensamiento, pero bueno, es un economista y tiene que también tener a los clientes, no le puede decir cualquier cosa. Miguel Ángel Broda me dijo hace 15, 20 días, me dijo que el mercado apuesta en el 2020 a la reprogramación de la deuda. ¿Coincidís? Sí. Viendo el análisis pensamos que va a haber una reestructuración. A diferencia de otras reestructuraciones, el actor central de esta va a ser el FMI. O sea, perfil de deuda en varios años muestra que más de la mitad de los vencimientos de deuda que va a tener la Argentina van a ser con el Fondo Monetario, ¿no? Esto tiene implícito que la política del próximo gobierno, cuando asuma, va a ser en gran parte sentarse a negociar con el Fondo Monetario o un nuevo acuerdo o una reestructuración, que sería un caso histórico de una reestructuración no voluntaria de la deuda con un organismo internacional. Hay que ver cómo evoluciona eso. Pero claramente el FMI se va a sentar al próximo gobierno y le va a decir, mira, tenés un perfil de deuda que no lo podés pagar, te lo dejé yo. Ah, sí, me di cuenta. Bueno, si querés la plata, tenés que hacer esto y lo otro. Y te van a tratar de imponer un programa económico. O sea, la pesada herencia la va a tener el gobierno que venga. Sí, la pesada herencia del endeudamiento, y que asumes y tener autonomía para elegir vos la política económica, venga un representante del FMI y te diga, no, el programa económico es este. Pero entonces... ¿Querés firmar el acuerdo o no? Porque si no, la plata no está y defaultea la deuda. Esa es la situación, ¿no? Colijo, Andrés, que el próximo gobierno, salvo que se ponga muy duro y hasta de alguna manera
tenga hasta fortísimos encontronazos con el staff del Fondo Monetario, va a haber un condicionamiento permanente, lo que venga va a ser ajuste permanente, ajuste permanente. Sí, si no hay un gobierno, digamos, que se pare, podemos decir, frente al FMI, es ese programa. Yo creo que esa es incluso la idea, ¿no? El objetivo de esta política. Dejar a la Argentina condicionada para que cualquier gobierno que asuma en la Argentina tenga que, digamos, pasar por el tamiz del Fondo Monetario Internacional, una especie de protección contra el regreso del populismo. Situación que ya vivimos nosotros, ¿no? Sí. Es como cuando asume Alfonsín después de la época de los militares, ¿no? O cuando el mismo Menem, que digamos, por más que haya hecho ese tiro con toda su voluntad, venía de una hiperinflación con todo el mercado financiero cerrado y hace un acuerdo en el marco del plan Brady de renegociación de la deuda que incluía un proyecto económico, o el mismo de la Rúa, ¿no? La idea es dejar un gobierno lo suficientemente endeudado para que quien asuma, si quiere no defaultear la deuda, necesite el aval del Fondo Monetario Internacional. Esa es la situación objetiva, para que es una situación que igualmente, si se tensa mucho, tiene un otro lado, podemos decir, que es que en realidad la economía argentina, después del ajuste de este año, va a llegar con las cuentas externas y fiscales relativamente ordenadas. El único desorden que va a tener es la deuda externa. En este sentido te quiero decir que también si tiran mucho de la cuerda del lado de los acreedores, Argentina tiene poco que perder y mucho por ganar en un default de la deuda, ¿no? Porque prácticamente no le están prestando, tiene que pagar una chorreada de plata. El justificativo del Fondo Monetario de darle 53.000 millones de dólares al gobierno de Macri y dejarle 57.000 millones de dólares de muertos al próximo gobierno no tiene justificación económica, es un acuerdo político. En ese sentido, Argentina podría promover acciones, incluso en el propio FMI, ¿no? De un análisis de cómo un organismo internacional interviene haciendo política, prestándole esa plata a un gobierno sin resolver el problema y dejándole un problema aún más grave al siguiente. Pero bueno, lo básico es que si vos tenés un asumís y te dicen, mira, ¿cómo es la situación con los acreedores internacionales en la negociación? Mira, quieren que pagues todo esto, no te van a dar ninguna plata y encima te van a poner una política económica que te destruye la economía y te resta crédito político. Y uno diría, ¿y para qué me conviene hacer eso? Para no defaultar la deuda y que sigan cobrando los bancos afuera. No, pero para los argentinos, ¿para qué nos conviene esa negociación? ¿Se entiende? Sí, clarísimo. O sea, hay, creo que una relación de fuerza que también del otro lado la van a tener que ver, ¿no? Ahora estoy entendiendo por qué Luis Caputo dijo la frase aquella tremenda, ¿te acordás? Cuando dijo, lo mejor que nos podía pasar es que nos tengamos que endeudar de nuevo. Y lo que dijo también Nicolás Dujovne, que dijo, no, nosotros después del 2020, cuando seamos gobierno de nuevo, entramos en el rollover, volvemos a refinanciar permanentemente, ¿qué problema hay? Ahí estaba el negocio, ¿no? Sí, en realidad yo creo que no, la idea, digamos, para el gobierno de Macri, si vuelven a ganar, van a hacer una renegociación ruinosa, ¿no? De acuerdo con el fondo. Ese es el... Ahora la política económica, ya la conocemos. Va a cada gobierno y pregunta al fondo que para que le den un nuevo crédito que le permita cubrir el crédito anterior. El Fondo Monetario le dice, bueno, tenés que flexibilizar el mercado laboral, tenés que abrirme al JP, tenés que achicar el gasto acá, tenés que hacer... Te empiezan a pedir cosas, ¿no? Te empiezan a manejar la política económica, hacer negocio para los intereses de ellos, digamos, básicamente es eso. Le preguntas a Trump qué tengo que hacer para que me des apoyo en el Fondo Monetario, te dice, bueno, votame esto en la ONU, presiona acá, denuncia a Venezuela, permitir a tal empresa entrar en vaca muerta. Es ese juego, ¿no?, en que dejaron a la Argentina, o sea, dejaron a merced del Fondo Monetario, que ahí atrás están las potencias y los bancos internacionales, que son los que ahora te hacen lobby diciendo, mira, si no haces esto, esto y esto, te corto el chorro y entras en default. Pero te digo, esa posición de fuerza de las potencias de los bancos frente a Argentina en un eventual futuro gobierno es también una posición de debilidad, porque cuando a vos no te ofrecen nada bueno, en una negociación siempre tenés que dar algo, digamos, no podés ser solo recibir. Y que te den plata para pagar la deuda, a cambio de destruirte la política
política económica de tu gobierno, si sos un gobierno popular, no es un buen negocio, porque la plata que te tendría que dar tendría que ser también para generar algún bienestar en la población, ¿no? Y como, bueno, esa es la situación, yo creo que se puede tensar la cuerda y negociar de otra manera. No sé si con el Fondo Monetario también, ahí por ahí puede haber alguna innovación, podemos decir, en términos de reestructuraciones de deuda. No conozco que haya habido default o reestructuraciones con organismos internacionales, pero claramente la situación esta es muy compleja. Yo creo que habría que iniciar por lo menos un gobierno que venga, tendría que iniciar un pedido de investigación sobre las autoridades del FMI y todos los que intervinieron avalando que a un gobierno sin perspectiva económica, sin resolver el problema de la deuda, le den 53.000 millones de dólares solamente por un favoritismo político, y al gobierno que asume después le dejan el muerto de 57.000 millones de dólares sin ningún problema solucionado, ¿no? Sino al contrario, agravado. Sí, me estaba acordando, a propósito de lo novedoso que se podría plantear, me acuerdo que Alfonsín con José Sarney, con la deuda imposible de pagar, con tasas del 19% a nivel mundial, toda la crisis de la deuda latinoamericana, con Sarney habían planteado la declaración unilateral, la moratoria unilateral de la deuda, ¿te acordás? Y bueno, sí, los factores internos de cada gobierno impidieron eso porque hacían lobby para los bancos, el steering committee, ¿te acordás? Hasta que llegó el plan Brady, sí, sí. Inventó y externo también, porque salió Estados Unidos con la chequera y le puso plata, me parece, claro, a los brasileños. Tal cual. Así que ahí es un poco lo que se puede discutir. Andrés, me queda... Y con el fondo, digo, en el sentido de que violaron hasta su propio estatuto, ¿no? Que dice que no le pueden dar crédito a países que tienen fugas capital estructural, o sea, no pueden salir de esa manera. No hay justificativo técnico, violan su propio estatuto, no, el perfil de deuda que dejaron con ese acuerdo es insustentable, lo dicen sus propios técnicos en los documentos técnicos cuando dicen la deuda argentina es sustentable, pero no con una alta probabilidad, ¿no? Tremendo. Lenguaje criptado para decir que esto no lo pueda poder pagar nadie. Tremendo, ¿eh? Claro, se ve que más de un técnico ahí se quiere cubrir y dice, mira, yo esto... Se quieren cubrir porque saben que esto termina mal. Claro. Saben que termina mal. Entonces ponen esa palabra para cubrirse, pero no se puede aprobar entonces un acuerdo. Si vos haces un acuerdo, le das toda esa plata y el perfil de deuda que dejás es sustentable, pero no con una alta probabilidad. O sea, léelo de la otra manera. Es insustentable con una alta probabilidad. Insólito. Quiere decir que no lo podés aprobar. Que hay un acuerdo que excede lo económico, lo financiero, fue un acuerdo político. Está bien, pero si fue un acuerdo político que tuvieron con el gobierno de Macri, entonces tienen que bancarse que la política de un próximo gobierno les cuestione el acuerdo, porque le dejan una deuda de 57.000 millones de dólares, muchachos, al próximo gobierno. Solo con el FMI, ¿no? Claro. Bien, se nos terminó el programa, Andrés. Una sola cosa, el año que viene, me queda un minuto, ¿para vos va a ser mejor, igual o peor que este? Mira, va a depender mucho de lo que pueda negociar en marzo el gobierno con el Fondo Monetario. Si el Fondo Monetario le permite relajar la meta de reserva y que el gobierno pueda estabilizar el dólar, puede llegar a levantar un poquito. Sobre todo nosotros estamos viendo que van a tener casi 100.000 millones de pesos disponibles en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y que probablemente lo larguen a la calle a través de los créditos Argenta. Están hablando de tirarle 10.000 pesos a la gente que tiene una AUH y 80.000 pesos a los jubilados en créditos, incluso a 60 cuotas, ¿no? La nueva línea del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y a la se le vencen un par de bonos que con eso le puede dar cierto impulso en la previa electoral. No para hacer un buen año, pero sí por lo menos para que la economía no caiga, digamos, en picada en el marco de las elecciones. Si llega el Fondo Monetario a ponerse intransigente, le dice no, la meta de reserva, que establece una meta dura de reserva, porque ahí hasta marzo meta no hay nada de adelante, pero las proyecciones que tenían hacia adelante eran bastante fantásticas, podemos decir. Si dice no, sigue siendo esas metas, no la relaja y se continúan con la política de dólar flexible, ahí ya se le complica al gobierno, porque lo esperable es que el dólar se dispare nuevamente y que en ese marco sabemos cuando en Argentina se dispara el dólar, sube el dólar y caemos todo lo demás para abajo, ¿no? Sí, lo que hablábamos hoy, estos días, estábamos comentando, hay 9 millones de cheques sociales, con que tenga la posibilidad de decir 2 meses antes de las elecciones o 3 meses antes,
2.000 pesos, 3.000 pesos de bono, para los jubilados tanto, y bueno, ahí un poco, claro. Y nosotros creemos que van a usar lo que llamaban antes la plata de los jubilados, ¿no? Claro. Para generar ese boom a través de los créditos Argenta. Ese creo que lo tienen preparado, se lo tenían preparado de la otra elección. Sí. Porque cuando le dieron la otra elección el crédito, vos contabas el número de cuotas y se terminaba de pagar más o menos a comienzo de este año. Sí. Como para que más o menos mayo, junio, ya puedan volver a tomar un crédito, ¿no? Sí, porque no excede el 30% de la UH, que era el exceso. Y ahora agrandaron las cuotas para que el monto que puedan recibir sea mayor de golpe, porque no puedes exceder la cuota un 30% del ingreso, esto por ley. Entonces extendieron el monto a 60 cuotas para que el monto que puedas tomar de golpe prestado en la previa electoral sea mayor. Nosotros creemos que esa va a ser la política, no sé, que tienen escondida, pero como te digo, eso funciona solo con el dólar estable. Está preparando un paquete populista, entre comillas, digamos. Sí, preelectoral financiero, ¿no? Porque lo que tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es que se maneja por fuera del presupuesto votado y acordado con el FMI, ¿no? Entonces pueden dar crédito. Eso y los bancos públicos creo que van a ser las cajas donde van a intentar generar cierta expansión preelectoral y también acomodar todo el gasto público para reventarlo todo hasta octubre y después el ajuste grande de los meses siguientes, ¿no? Para tratar de cumplir las metas fiscales. Pero, como te digo, todo eso sí relajan la meta de reservas y evitan la política de dólar flexible, ¿no? Porque si no, tenés más que una corrida con la suba del dólar, no hay nada que hacer. Precios, no hay nada que hacer. Sí. Andrés, como siempre, un placer. El resumen para toda la audiencia. Ya llueven los llamados, como siempre. Muy buena la nota. Todo halagos hacia tu siempre visión tan importante de la economía. Gracias. Feliz año para vos y los tuyos, Andrés. No, muchas gracias a vos, Jorge, y un saludo para todos los oyentes. Feliz año para todos. Gracias. El profesor Andrés Aciaín, economista, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Calabrini Ortiz, CESO, en Página Abierta. Ya viene Luis Almaya. Sean buenos y felices. Volvemos mañana a las 7.